Muy buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo webinar con Latidos Democráticos en el espacio del Centro San Isidro. Se llama Extractivismo, Bolivia se quema otra vez. Contamos con panelistas de lujo como Mune, José Gabriel Vargas, Ana Medinaceli, Cristian Yachimba, Claribel Villarruel, Miguel Crespo de Probioma. En este momento vamos a presentar la capsulita de la semana. Por favor, Pedro, en control. Comenzamos. El 2019 se quemaron un total de 5.358.492 hectáreas de superficie. Esto es 3.431.368 hectáreas más que el año 2014, donde el área total quemada fue de 1.927.124 hectáreas. El 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2.3 millones de hectáreas quemadas. No toda superficie quemada son bosques, gran parte son pastizales y arbustos. Sin embargo, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT, entre los años 2012 y 2016, Bolivia perdió un total de 1.083.725 hectáreas de bosque. Por ello, no sorprende que Bolivia ocupe el 7º lugar en el ranking de los países que perdieron mayor superficie de bosque en los últimos 25 años a nivel mundial. Las quemas son intencionadas. Buscan zonas para sembradíos, talas de bosque, tomas de tierras vírgenes. Según el último reporte de ABT, en la semana del 28 al 4 de octubre del 2020, se detectaron 4.200 focos de calor en el municipio de Santa Cruz, la zona más afectada por los incendios. Si bien la deforestación es uno de los temas de mayor preocupación en relación al calentamiento global y la resiliencia al cambio climático, es uno de los temas menos abordados por los partidos políticos en sus propuestas de gobierno de las elecciones 2020. Ningún partido analizó ni propuso medidas para frenar las causas estructurales de los incendios y la deforestación, ni dicen qué harían con las normas que alimentan e incentivan las quemas. Según datos presentados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque, ABT, entre los años 1998 y 2018 se desmontaron un total de 1.518.669 hectáreas en toda Bolivia, donde los principales actores que llevaron a cabo los desmontes fueron propietarios privados, un 63%, comunidades campesinas, 31%, y comunidades indígenas, un 6%. Ahora la historia de 2019 comienza a repetirse. Los incendios han retornado, la mayoría provocados por quemas. Amenazan nuevamente al Parque Nacional Noel Quem Mercado, una de las principales reservas de biodiversidad del país y patrimonio de la humanidad, con hábitat como los humedales de sabanas y los bosques secos, y especies como el jaguar. Los hay también en Valle Grande y Tunari, un parque de Cochabamba. Las comunidades indígenas y campesinas también están padeciendo por el avance del fuego. Hay mucha desesperación de la gente, son varios días combatiendo el fuego. Dice Jenny Noguera, que es Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP. Actualmente existen 57 incendios forestales activos en Bolivia, 43 en Santa Cruz, 11 en Chuquisaca y 3 en el Beni. Asimismo, la titular del sector dijo que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT, ha iniciado 452 procesos administrativos a personas acusadas de ocasionar quemas, y de ellos, 20 son denuncias penales. Actualmente, hay 5 personas detenidas y 2 con sentencia. Nunca en la historia de Bolivia hubo sentencia por quemas. No podemos negar que somos un país extractivista. Nuestras leyes lo demuestran. Normas incendiarias aprobadas por el gobierno de Bolivia desde el 2013 hasta el 2019. Si pensás que estas cosas son del pasado, mira los periódicos y verás lo que sucedió en noviembre del 2019. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni promulgó su plan de uso de suelo, más de 9.000 millones de hectáreas que podrán ser aprovechadas por el agronegocio. El extractivismo no es algo que nos esté pasando solo a los bolivianos. Uno de los ecosistemas más afectados este año es el Gran Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay.
Según el reporte de la Fundación de Amigos de la Naturaleza, del 1 de enero al 4 de agosto de este año, 768.000 hectáreas en el Pantanal fueron afectadas por incendios forestales, siendo el Pantanal brasilero el más dañado con un 70%. Hay una brecha generacional muy importante, porque ha sido la juventud que no está en ningún partido político, la que se ha movilizado desde el año pasado para proteger nuestros bosques. Ríos de Pie nota un avance relativo respecto al 2019. Los activistas medioambientales sufrimos mucha persecución política durante el anterior gobierno, así afirma. No tenemos un problema de incendios, tenemos muchos problemas de incendios. Así declara Steven J. Pine, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, que estudia los incendios forestales y su historia. Las temperaturas extremas y las sequías más severas son causadas por el humano. Han creado un mundo que está listo para arder. ¿Qué tal, amigos? Soy Ana Madinaceli, miembro de CODAPMA, coordinadora en defensa de la autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente. Estamos desde el 2011 haciendo una labor de denuncia, de trabajo medioambiental, independiente de cualquier tipo de partido político o intereses de poder. Hay un descontento social, popular, por esta nueva elección, ya que hay esa idea de que sí son fraudulentas, ¿no? Pero en el caso de las quemas y los incendios, que están estrechamente ligados el actual gobierno, como decía anteriormente, forma parte de la agenda del agronegocio, le llaman la agenda de los agrotóxicos. En este caso, en complicidad las empresas con el Estado, desde el año pasado hemos visto una seria aceleración de la legalización de la introducción de productos transgénicos. ¿Y en qué esto está relacionado con las quemas? Las zonas de las quemas van a ser destinadas en general para justamente esto, el agronegocio. Es bien sabido, ¿no? Aparte de también los atisbos sociales de saber que el narcotráfico también prima en estas zonas. Entonces, es polémico lo que está sucediendo con las quemas porque se están destinando a estas actividades económicas, y algunas legales y otras evidentemente ilegales, ¿no? Lo que es sabido es la agenda de los agrotóxicos, ¿no? Que continúa con este gobierno ahora, ¿no? Nuevamente con Evo Morales, que vemos que por lo menos se va a intensificar. Vemos que no van a dar el brazo a torcer, no van a abolir las leyes, los decretos que tanto se está luchando porque se abroguen desde el año pasado, ¿no? Los decretos que han permitido estas quemas. ¿Qué es lo que sucede? Instituciones como la ABT y el INRA son los que legalizan estas quemas y dotan para el agronegocio. Ahí está el gato encerrado. Mi nombre es Mauricio Vera, soy comunicador y trabajamos en plataformas virtuales y con algunos medios de comunicación en pro de la visibilización de las afectaciones a los territorios de comunidades indígenas y campesinas por proyectos extractivos, ¿no? Creemos que el trasfondo de los incendios que se han venido suscitando en estos últimos años en Bolivia tienen un trasfondo muy oscuro en el tema del agronegocio, ¿no? Últimamente hemos visto que estos se han originado a partir de decretos y normas en el gobierno de Evo Morales para poder ampliar la frontera agrícola, esto con la idea de exportar carne a China, ¿no? También de la misma manera, en este gobierno transitorio de Yanine Áñez, también se promulgó una ley para que puedan avalar el tema de los transgénicos, ¿no? Para justamente esto, para 4 o 5 productos, ¿no? Y justamente también para la exportación a otros países. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir justamente que una vez que se hacen estas normas, pues empiezan los chaqueos, empiezan los incendios, entonces hay un trasfondo. Es muy poco consecuente hablar de que solamente se origina por el tema de sequías o por chaqueos incontrolables, ¿no? Entonces también vemos que ya a partir de las últimas fechas, hasta el 2015, todos los incendios que se suscitaron a partir del 2010, el 70% de toda esa superficie ahora ya está prácticamente cedido al agronegocio justamente en Santa Cruz, ¿no? De la misma manera,
hay ya intereses económicos de multinacionales, ¿no? No solamente en Bolivia, sino también en toda Latinoamérica, de fomentar justamente el agronegocio. Entonces podemos decir que esto va mucho más allá de una política partidaria de izquierda o derecha. Estamos justamente sometidos en estos momentos a intereses internacionales, lo cual creo que sería importante debatir dentro de la propia comunidad, ¿no? ¿Qué sienten la gente de la comunidad al respecto de todos estos procesos que estamos pasando, tanto políticos como de las quemas, como de sus pérdidas personales? Bueno, referente a mi experiencia, he estado en contacto y he visitado comunidades en la región del Chaco, donde por primera vez este año hemos tenido estos incendios de magnitudes. Y bueno, las comunidades prácticamente se están totalmente desconcertadas por todo lo que ha pasado, no solamente en el tema de los incendios, viéndonos un poco al caso de la zona de Machaltí, por ejemplo. Es una zona donde prácticamente hace unos 4 o 5 años el gobierno de Evo Morales estaba apuntando a ingresar con el fracking, ¿no? Hacer esta técnica tan controversial para la extracción de hidrocarburos. Luego pasaron dos años y luego estaban en amenaza por el tema de los transgénicos, ¿no? Machaltí es una comunidad, una zona guaraní, donde prácticamente el maíz nativo y ancestral es la base de su cultura, ¿no? Introducir el maíz transgénico a estas regiones prácticamente es la muerte para ellos, no solamente del territorio, sino también de la vida. Y ahora tenemos justamente los incendios, ¿no? Los incendios que prácticamente han llegado a las serranías de estas zonas, que son áreas protegidas, como la de la Guarahue, como la de Sagarenda y la de Liñau. Recordaremos que el Chaco tiene una gran extensión en 3 departamentos, ¿no? En Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Prácticamente es una zona de donde sale todos los hidrocarburos para todo Bolivia, y prácticamente es una zona de sacrificio, ya que si tú puedes visitar, no hay ningún adelanto en cuestiones de infraestructura ni nada de aquello. Entonces, estos incendios hoy en día han puesto la mirada de Bolivia justamente en esta zona, y también han develado la falta de infraestructura, ¿no? En tema de caminos. Los comunarios tenían que caminar 5 horas para poder llegar a los incendios, no habían hospitales, y prácticamente las ciudades están muy alejadas de estas comunidades. Y también el gobierno fue en los últimos lugares donde visitó, ¿no? Entonces, prácticamente las comunidades están en estos momentos desprotegidas, están prácticamente preocupadas por lo que se venga a pasar. A esto se le suma también el tema de la pandemia, de la cuarentena, lo cual prácticamente ha dejado una crisis económica. Creemos prácticamente que las comunidades se pueden recuperar en base a sus usos y costumbres, pero al mismo tiempo ellos están acechados justamente por todos estos otros proyectos que le comento, no solamente por los incendios, sino también por los transgénicos, y al mismo tiempo también por toda la exploración y explotación hidrocarburífera en la región. Entonces creemos consecuente que el próximo gobierno de Bolivia debería fijar un poco más en esta zona, ya que más que todo ha sido de sacrificio, ¿no? Nuevamente, hola. Hacer esta cápsula en realidad tuvo sus dificultades, sobre todo por llenar todo ese espacio de estadísticas que nos aterraba, que nos dolía. Nuestros invitados, cada uno de ellos se va a presentar y va a decir las actividades que está realizando. Claribel Villarruel, la Monsanto, es bióloga. Ella misma se va a presentar y va a decir en qué está trabajando y cómo está apoyando a todo lo que es el medio ambiente. Vamos, Claribel. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches a todos. Como tú dijiste, yo soy bióloga, soy de Monteagudo. Monteagudo es una población al sur de Chuquisaca, en lo que decimos el Chaco chuquisaqueño. Entonces, este tiempo tan difícil he estado apoyando como voluntaria y como activista independiente, apoyando a los guardaparques a conseguir equipamiento, donaciones, alimento,
hemos estado difundiendo información, haciendo conocer el área protegida, la importancia del área protegida. Entonces hemos tratado de colaborar desde donde podemos y con el conocimiento que tenemos. Muchas gracias, Claribel. Cristian Yachimba. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Yachimba Maldonado. Soy del municipio de Macharetí, del departamento de Chuquisaca. Estamos ubicados en el último, ¿no? En el rincón del Chaco chuquisaqueño. Sí, justamente estuvimos también trabajando en este tema de poder sofocar los incendios forestales que se han suscitado en nuestro municipio aquí en Macharetí. Hemos estado desde fecha 16 hasta no hace días, ¿no? Incluso anoche hemos estado de ida nuevamente a un punto, a un foco de calor que se ha reactivado anoche, y recién llegamos hace rato, casi a las 3 de la tarde, ¿no? Y así que aquí estamos, prestos para cualquier preguntas, dudas que tengan. Muchas gracias, Cristian. Ana Medinaceli, ella es artista y activista medioambiental. ¿Está por ahí? O sea, ya, no hay problema, es que a veces la conexión es desastrosa, pero continuamos, no nos ves. José Gabriel Vargas, más conocido como Mune, él es músico y compositor, activista medioambiental también. Ahí está Mune. Buenas noches, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Y nada, ahora vamos a remontar la obra de teatro que se llama El viaje de Valentina, que la vamos a estar presentando en el SNAC Tiañola el 26 y el 5 de diciembre. Y nada, esperamos que toda la gente pueda asistir, que habla de todo lo que ha sucedido en el Chiquitanía, y no solo de eso, ¿no? Sino que engloba todo esto, lo que pasa en Latinoamérica. Y también estamos trabajando en el lado musical, el rap, con la productora Games Road, con Gustavo Landívar, que es el productor. Y hace como 2 semanas hemos sacado el tema Fuego. Fue el mismo día de las elecciones, quisimos sacarlo ese día, y a la gente le ha gustado mucho, está compartiendo, se está identificando con la música, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente igual pueda escuchar una música y sienta esto de denuncia. Muchas gracias, Mune. Hola, Miguel, Sandrita, perdón. Sí, muñeca. Anita, ¿ya estás lista? Sí, lista. Lista. Te presentas, sí, por favor, y qué es lo que tú haces. Bueno, en mi caso soy Ana Medinaceli, encargada de la difusora cultural alternativa Loco el Gato, y mi labor en este mundo es difundir una voz crítica del arte, de la sociedad, de lo que está pasando, y en estos últimos tiempos obviamente el tema medioambiental, que es algo que nos preocupa a la gente que es activista, ¿no? Y que lo hace de una manera voluntaria sobre todo. Y bueno, esa es mi labor. También me dedico a la educación, investigo, manejo el fanzine de todo un poco, que tiene que ver con esto, y justamente todos estos temas, todo lo que no sale en los medios de comunicación usuales, Loco el Gato en general se encarga de transmitirlo. Entonces esa es nuestra labor, llevar a la gente esta voz crítica, todo lo que está pasando en el mundo, y que no sale en los medios de comunicación usuales. Arte y publicaciones, tenemos cómics, etc. Muchas gracias, Anita. Ay, perdón, perdón. Estoy en Codapma, igual. Algo muy importante es que estoy en Codapma, que es el colectivo Codapma medioambiental, que significa Coordinadora en Defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente. Desde el 2011 estamos activos cuando quisieron construir una carretera a través de
del área protegida TIPNIS, el territorio y Parque Nacional Isidoro Sécuro. Entonces, desde esa época hasta hoy día, es como que seguimos en la lucha medioambiental, ¿no? Independiente. Gracias, Anita. Miguel Crespo representa a Probioma con la agroecología y la biodiversidad. Por favor. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Es un gusto estar con jóvenes activistas y artistas y profesionales, y especialmente están trabajando estos temas que nos preocupan a todos. Yo trabajo en Probioma hace 30 años, así que Probioma es una institución que trabaja en el ámbito de lo que es biodiversidad, agroecología, incidencia política y biotecnología. Así que es un gusto estar con ustedes y bueno, lo que pueda aportar a este conversatorio. Muchísimas gracias, Miguel. Aprovechando de que están las cámaras justamente enfocándolo, usted tenía datos interesantes acerca de lo que corresponde a los incendios. Me gustaría que nos explique un poquito, porque usted está bastante informado acerca de este tema. En el 2019, por ejemplo, se quemaron un total, esto es lo que tenía como dato, de 5.358.492 hectáreas de superficie. Y en el 2020, hasta mediados de septiembre, se registran ya 2.3 millones de hectáreas quemadas. Ambas son más o menos en fechas similares. Yo supongo que esto no es una casualidad. Entonces, nos gustaría que usted nos exponga acerca de toda esta problemática de lo que son las quemas. Ok. Bueno, para hablar de los incendios y las quemas, hay que contextualizar esto, porque hay que ver por qué se produce. En nuestro país es uno de los países, Bolivia es un país muy rico en biodiversidad, estamos entre los 11 más ricos en mega biodiversidad del mundo. Sin embargo, esto no ha sido aprovechado para el desarrollo sostenible ni para el mejoramiento de la calidad de vida de los bolivianos. Contrariamente a ello, Bolivia ha sido un país y sigue siendo un país extractivista. Todos los gobiernos se han dedicado solo a extraer recursos naturales en beneficio de unas cuantas empresas y en desmedro de todos los bolivianos. Lo que está pasando con los incendios no es nada más que seguir una política de Estado en el que se prioriza a un sector, como es el caso del agronegocio, la agroindustria, que se basa en la producción de soya transgénica, se basa en la producción de azúcar, de caña, mejor dicho, de maíz, etcétera, para la alimentación de los animales, fundamentalmente. Y esta agroindustria necesita de tierras porque no es sostenible, porque toda esta producción que ahora se basa en transgénicos contamina los suelos, contamina las aguas y obviamente no es, como mencionaba, sostenible porque requiere de grandes extensiones. Y como no se las puede avasallar así nomás, porque hay leyes y hay comunidades que se resisten, entonces utilizan de alguna manera argucias legales y para eso están los gobiernos. El gobierno de Evo Morales, durante los 14 años, lo que ha hecho es promulgar leyes que van en contra de la propia constitución política del Estado. La ley del perdonazo, donde se perdonan todos los chaqueos y desmontes ilegales desde el 96 al 2011. Después se ha promovido la cumbre Sembrando Bolivia, donde se les ha dicho a los empresarios que deben chaquear y desmontar más de 10 millones de hectáreas. También está el cambio de uso de suelos en el Beni. El Beni es un departamento que tiene vocación más forestal y obviamente se ha cambiado el uso de suelos para darle una vocación agrícola y ganadera, cuando el plan de uso de suelos no es un instrumento que se elabore a criterio político, sino está basado en criterios técnicos y científicos. Entonces se ha cambiado eso para abrir la puerta al agronegocio. ¿Y qué hace el agronegocio? En realidad lo que necesita son tierras.
Entonces, una forma de habilitar las tierras es a través del chaqueo. Y el gobierno de Evo Morales promulgó una ley en la que se acepta y se autoriza el chaqueo de 5 a 20 hectáreas. Entonces, todo esto unido a la movilización de militantes hacia las zonas de la chiquitanía para la otorgación de títulos, tierras, etcétera, ha generado, obviamente, este desastre socioambiental que lo estamos viviendo desde el año 2019. Municipios como San Ignacio, San José, Carmen Rivero Torres, Roboré, eran municipios que ocupaban el puesto número 20 en deforestación. Ahora ocupan el puesto 2, 3 y 4. Son los más deforestadores. Y no es porque el alcalde así lo quiera, ni la gente, sino porque producto de esos chaqueos ilegales, descontrolados, y en épocas en las que cualquier chispa incendia y se detona todo un fuego, un foco de calor muy grande, pues ha dado como resultado ese desastre ambiental que hemos vivido el año pasado y que ha tenido como resultado más de 6.400.000 hectáreas de bosques, de pastos y áreas forestales que se han prácticamente quemado. Que no solamente son palos los que se han quemado, sino una gran biodiversidad, que es la base de la vida, que es la base de la alimentación, es la base de la regulación del clima, es la base para la generación de agua, de humedad, etc. Y de alguna manera también es la farmacia del mundo. Entonces, todo esto ha tenido como consecuencia, pero a lo que yo quiero llegar es que, en realidad, por eso decía una política de Estado, porque todos los gobiernos, incluyendo el que estamos viviendo, que está actualmente como gobierno, Yanine Áñez, se han dedicado a subordinarse al agronegocio, les han hecho leyes a su medida, parecen sastres, los gobiernos son sastres del agronegocio, del extractivismo, les hacen a medida las leyes para que aprovechen de los recursos naturales y obviamente en esta situación sean ellos los que se beneficien en desmedro del país. El año pasado y este año, para terminar, ya se había establecido, por ejemplo, en este año, en enero, que este año 2020 iba a ser el año en el que llega el fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña está caracterizado por altas temperaturas y una sequía. Eso en enero. En marzo ya había una alerta temprana de la gobernación de que ya se estaba incendiando y había focos de calor en un 40% de Santa Cruz. En julio ya el 70% del departamento ya estaba incendiándose. En septiembre ya teníamos una gran parte del departamento, pero no solamente Santa Cruz, sino el Beni, el Chaco, los valles, etc. Y que hemos llegado, según todos los datos que se tienen, a más de 2 millones de hectáreas que se han quemado. Unos dirán, es menos de lo que se ha quemado el año pasado. No, señor, no es menos. No se mide solo en el número, se mide en la intensidad. Y la intensidad es lo que en este momento está generando todo este desastre nuevamente, pero a vista y paciencia del gobierno. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué no se hace nada? ¿Por qué los gobiernos, incluyendo este actual, son nada más que sirvientes o subordinados del agronegocio, que permiten eso para habilitar tierras, para sembrar transgénicos que no alimentan a Bolivia, porque Bolivia sigue siendo un país que importa alimentos? Estamos importando alimentos. Entonces, ¿quién se beneficia? Es el agronegocio. Pues por eso yo digo, el tema de los incendios es un tema que tiene que ver con una política de Estado, en la que los bolivianos, los bosques y la biodiversidad no valen nada. Ya lo dijo el ministro de Defensa hace unos días, lo dijo en la prensa. Se están quemando unas áreas que no sirven para nada porque hay solo flora y fauna. Esa es una supina ignorancia, porque ahí justamente está el gran aporte ambiental que hacen los bosques. Si no hubieran bosques, no habrían alimentos, no habría oxígeno, no habría agua. Entonces, eso para ir redondeando un poco esta introducción. Gracias, Miguel. Veo de que Anita se horroriza
Creo que quiere aportar un poquito también a esto y hablar acerca de las leyes incendiarias, yo las llamo así. Por favor, nos expones tu punto de vista y lo que has estado viviendo en todos estos años. Bueno, en nuestro caso como grupo medioambiental hemos estado siguiendo de cerca con compañeros de allá mismo, bomberos también que nos han estado comentando todo lo que ha pasado y evidentemente es una irresponsabilidad tremenda, o sea, sobra decir que es una irresponsabilidad con nosotros mismos, con la gente que vive en las ciudades, peor con la gente que vive en los campos y el drama que deben estar pasando las personas aledañas a estas quemas. Y obviamente sobra decir el dolor de los animales que hemos visto de cerca y es indignante porque son puntos de vista totalmente diferentes. Los grupos medioambientales, por lo menos los independientes, que no recibimos subvención de nadie, y que nos autogestionamos, vemos con horror que es el enfrentamiento de dos puntos, ¿no? Por un lado está la gente que quiere salvar el medio ambiente, pero por otro lado te están metiendo leyes incendiarias que permiten esto y encima que se destinen estas zonas para justo el agronegocio. Ahorita nuestro, por así decirlo, enemigo es el agronegocio, ¿no? Es tremendo porque somos tan chiquititos, tal vez, no parece que fuéramos así, pero yo confío en esa poca gente. Nosotros estamos de cerca con los productores agroecológicos, por ejemplo. Entonces, para no hacernos, sabemos quiénes son los culpables, pero el aporte que tenemos es como tener una bandera que es la agroecología como una solución. Entonces, va de la mano criticar, pero la propuesta también tangible y científica es la agroecología, porque este sistema no es amigable, no se requieren agrotóxicos, no se requieren grandes extensiones de tierra para el monocultivo. O sea, ya no queremos ser un país soyero, pero por un lado las políticas nos están empujando a eso. Entonces, ahí hay que ser realistas y quitarnos la venda de los ojos. Los gobernantes no quieren que sea un sistema justo, no les conviene, no les benefician. El agronegocio se nutre de los países, uno ha visto que se ha nutrido, cruza geopolítica, o sea, maneja la geopolítica. Entonces estamos viviendo en un sistema donde los que nos están gobernando nos están metiendo leyes, están facilitando, legalizando el horror, el genocidio, la muerte. Eso tiene que quedar claro. No quieren que vivamos en un mundo equilibrado y con un buen medio ambiente. Eso ya deberíamos meternos muy bien en la cabeza. Y también otra cosa que como grupo medioambiental sabemos que todas estas luchas se van a ganar en las calles. No es lo que le llaman la pseudodemocracia. Ya hemos visto que eso no funciona. Tenemos estas elecciones que ya es más que suficiente la evidencia de que no está funcionando el sistema electoral. Y como grupo medioambiental, hablando tanto, siempre tenemos ese fin, ¿no? De que las luchas verdaderas se van a seguir haciendo en las calles. Gracias, así que, Anita. Si este año nos sigue, nos toca, nos va a seguir tocando, ¿no? Salir. Sí. Gracias, Anita. Claribel, desde tus conocimientos, ¿nos podrías decir qué hemos perdido en todo lo que es flora y fauna? Así es. Bueno, en realidad, entender qué hemos perdido, cuantificar es muy difícil, mucho más en estas zonas donde en realidad no sabíamos qué teníamos, como es la Serranía de Liñao. Puedo hablar específicamente de esta área protegida, donde recién se estaba empezando a hacer estudios, donde lo que se conocía es a través de la voz de los guardaparques, de las comunidades. Entonces, al ser una zona igual inaccesible, seguramente habían y hay todavía mucho por descubrir. Entonces, no sabemos realmente qué es lo que hemos perdido. Pero ya hablando en términos generales, en cuanto a fauna, estamos hablando de
regiones, zonas muy biodiversas que albergan a animales que necesitan grandes extensiones, como son los grandes mamíferos. Particularmente en el Iñao estamos hablando, en el Iñao y toda esta zona de Chuquisaca, Huacareta, la Serranía de los Milagros, estamos hablando de la tierra de osos. Hemos perdido prácticamente una gran extensión por los incendios, hábitat del oso andino, una especie que está muy amenazada, de la cual ya tenemos pocos ejemplares, según los estudios. Y en cuanto a flora, bueno, estamos hablando de los bosques bolivianos tucumanos, bosques que ya de por sí se encuentran muy amenazados por las actividades del hombre, pero que también son bosques muy vulnerables, bosques muy únicos, que son bosques con bastante heterogeneidad. Entonces, hablar de flora y fauna es doloroso, porque no sabemos qué es lo que teníamos realmente, así que va a ser difícil entender qué es lo que hemos perdido. Pero pienso que estos incendios seguro van a dejar una huella muy, muy grande. ¿Cómo podemos hacer para una recuperación pronta? Bueno, no creo que esto sea pronto, pero ¿qué tenemos que hacer para que todos estos lugares que han sufrido de las quemas y sufren también todo lo que corresponde al agronegocio vuelvan a tener esa misma riqueza? ¿O cuánto tiempo tendría que pasar? A ver, o sea, hablar de una recuperación es quizás, en el caso de la zona del Chaco, son bosques que no tienen historia de quemas, como quizás la Chiquitanía, donde estamos hablando de vegetación que se puede recuperar, que el fuego es parte de su naturaleza y están adaptadas. En cambio, en esta región de serranías del Chaco no son bosques que tengan historia de quema. Entonces, este quizás ha sido el primer año que hemos sufrido algo tan grande, y no va a ser seguramente necesario reforestar o hablar de una recuperación en términos técnicos, porque al final de cuentas la madre naturaleza es súper sabia y sabe regenerarse. Incluso ya se han hecho algunas preevaluaciones y se ha visto que los animales están volviendo. Se ve que ha quedado, hay semillas viables, que quizás lo que se ha quemado es la materia que ya estaba en el suelo, como son las hojarascas. Entonces, se va a recuperar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estos bosques que no tienen historia de quema, si año tras año sufren esto, con el tiempo ya no van a ser los mismos. O sea, vamos a configurar totalmente el paisaje y ya no va a poder recuperarse por sí sola, y quizás nunca más lo vamos a recuperar, porque estamos hablando de especies nativas. Son bosques súper heterogéneos cuya composición no las vas a recoger de un vivero y ponerlas. Entonces, lo peligroso de esto es que sea recurrente, año tras año. Después de este incendio se está recuperando, pero si al año ocurre, no sé si podamos volver a ver el bosque tal como lo teníamos. Gracias, Claribel. Cristian, vos que has estado has estado en el lugar de los hechos, ¿nos podrías narrar tu vivencia y todo lo que pudiste observar en ese lapso de tiempo? Bien. Justamente este tema de los incendios en esta región del Chaco, por ejemplo en la parte de Macharetí, como decía Claribel, en la parte del Chaco es primera vez que se ve el tema de los incendios forestales. Y ha sido un lapso o algo de que nos ha afectado a nosotros para poder tal vez trabajar directamente en el tema de cómo enfrentarnos a esto, ¿no? A lo que es el fuego. Aquí en Macharetí ha iniciado cerca de una comunidad indígena. Prácticamente los comunarios, la misma población cercana, nunca estuvieron frente a un incendio y no sabíamos cómo combatir este tema de los incendios. Ha sido muy preocupante, uno por el tema de que, como les digo, no sabíamos cómo enfrentarnos al fuego, en otro no teníamos los materiales necesarios para hacer frente a un incendio, y
Otro, las ayudas nunca nos han llegado, y si nos han llegado ya fueron ya cuando ya prácticamente el fuego había avanzado mucho, ¿no? En este caso hemos tenido 11 poblaciones afectadas, ¿no? O sea, dentro de esto está una área urbana que es la misma población de Macharetí. Tenemos 9 comunidades indígenas guaraní y una comunidad campesina. De estas comunidades, 2 comunidades fueron afectadas indirectamente. Esto por el tema de las comunidades que han sido afectadas indirectamente, es por el tema de que sus fuentes de agua fueron contaminadas con el tema de los incendios, la ceniza. Justamente ahora ha caído una leve lluvia, que no es una lluvia intensa que se ha tenido por este sector. Eso ha hecho de que toda la ceniza acumulada por el incendio en la serranía haya bajado hasta donde está su toma. Ahora prácticamente el agua está contaminada, está llegando así a las poblaciones, justamente aquí a la misma población de Macharetí donde estamos viviendo, estamos sufriendo con este tema del agua contaminada. En otras comunidades que tenemos, que hoy justamente vinieron por la tarde, nos han mencionado de que están sufriendo, ¿no? Padeciendo algunas enfermedades por el tema de la infección a causa de esto, de la contaminación del agua. Más que todo son niños los que están enfermando. Y es muy preocupante porque sabemos que los fuegos son provocados, muchos son intencionalmente. Uno para expandir lo que es tal vez el agronegocio, como decimos, ¿no? La agricultura, incluso para sembrar en algunas estancias ganaderas, son las que principalmente causan los incendios. Uno para extender los desmontes, para poder seguir creando, extendiendo, ¿no? su hato, y siempre es lo que realmente preocupa y nos va a seguir preocupando. Y como les decía, nosotros nunca hemos tenido estos temas de los incendios, y es por eso que nos ha afectado bastante. Actualmente, hasta el momento, yo desconozco la cantidad exacta de lo que se haya podido quemar en nuestro municipio, pero como les digo, nos ha afectado a estas 11 poblaciones, y es lo que realmente nos preocupa, y más que todo nos ha preocupado por el tema de que son comunidades indígenas que han sido afectadas principalmente. Sabemos que las comunidades indígenas son protectoras del medio ambiente, de la naturaleza, y a causa de algunas personas que tal vez malintencionadas siempre han hecho esto, ¿no? El tema de los incendios, quemar indiscriminadamente, y lo que se ha perdido gran parte es de una área protegida que es el Ibi Maraey aquí en nuestro municipio, y es lo que es la serranía del Aguarahue. Eso es lo que podría yo complementar, hablar en estos momentos. Gracias. Gracias, Cristian. Para que nuestra audiencia pueda entender, nosotros hemos estado hablando y hemos estado diciendo mucho la palabra extractivismo. No sé si alguien puede explicar qué significa esa palabra, extractivismo. Gracias, bueno, Anita. Sí, porque justamente tuvimos talleres sobre este tema visto desde un punto de vista científico. Entonces, básicamente, cuando se exporta más del 50% de lo producido en el país, eso ya puede llamarse extractivismo. Por ejemplo, el área de la minería, el área de los hidrocarburos, el área, en este caso también Bolivia, las hidroeléctricas, exportar energía, eso también es extractivismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto en todos los talleres que justamente la CEDIP, por ejemplo, una institución de documentación
ultra importante porque nos brinda datos, sobre todo científicos, datos de la contaminación, de qué tipo de contaminación. Entonces, y apuestan muchas veces por el apoyo, sobre todo con datos, ¿no? Entonces, según todos estos datos que nos han dado de estas áreas, minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, por ejemplo, también el agronegocio, en ese sentido, eso es extractivismo, ¿no? Y este sistema económico en el que vivimos está basado en el extractivismo. Por eso es que la crítica al mismo sistema, porque su base es contaminante, es genocida la base del sistema capitalista, ¿no? Entonces el extractivismo es eso, ¿no? Cuando se exporta más de lo que se produce en detrimento de la misma gente y sin siquiera cubrir lo básico, ¿no? O las necesidades básicas. Gracias, Anita. Mune, no sé si está por ahí. Sí, sí. Hola, Mune, ¿cómo está? Yo sé que vos trabajás bastante en todo lo que es la información medioambiental, pero utilizás el arte como una forma de poder llegar no solamente a las personas de la ciudad, sino que vos viajás a las provincias y transmitís los conocimientos por medio del teatro y de la música. ¿Podés hablarnos un poquito sobre esto? Y sobre todo porque las personas que son más afectadas son las personas de comunidades. Sí, bueno, primeramente creo que el arte es una herramienta de transformación social y es muy importante utilizarla en esto para llegar a la gente, para que la gente se sienta atraída, seducida por esto y piense, ah, es cierto lo que están diciendo, están destruyendo nuestros pueblos, están robando nuestra naturaleza, la están matando. Entonces, bueno, hemos estado trabajando, hicimos un festival a principios de año con los Guardianes del Pantanal, que son un grupo de activistas de Puerto Quijarro, y estuvimos trabajando allá haciendo arte desde el Pantanal, ¿no? Queriendo un cambio y uniendo fronteras con el lado brasilero para proteger lo que es el Pantanal, allá con la señora Neira Budesman, que es una activista muy potente, muy respetada por todas las luchas que hace, es una mujer muy increíble. Y igual estuvimos trabajando el anteaño pasado en Itanambicua con los chicos de Itanambicua, y ahí hicimos una obra de teatro sobre el maíz, ¿no? Recuperando la identidad y lo importante que es el maíz en todo el Chaco boliviano, no solo en todo el Chaco. Bueno, he hecho una música el Día del Maíz, hice una música con Gustavo Landívar de Game Rock, que habla de lo importante que es el maíz, ¿no? De la identidad que nos hace a todos, o sea, México, Bolivia, Paraguay, o sea, estaba en todo, el maíz es nuestra comida. Y entonces es muy importante no dejarnos que con estas empresas, dejarnos engañar, ¿no? Y entonces todo esto lo hacemos a través del arte. Por ejemplo, ahora estamos llegando con la obra de la Osa Valentina, que es muy conocida, es un símbolo de la chiquitanía, y los niños se pegan, ¿no? Se pegan porque se identifican con los animales que salen en la obra, con la capiguara, con el mono, que lo van a conocer más ahora que ya van a estar en físico, y vamos a lanzar videoclips, cápsulas de lo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, no podemos tener animales en casa, ¿no? Eh, mono, exacto. Y ahora está pasando esto que los incendios están sucediendo y los animales están saliendo a la carretera. Si no los cazan, los atropellan o en el peor de los casos se los llevan para hacer mascota. Y sufren mucho más porque no es su ecosistema, no es su hábitat.
Entonces nosotros tratamos, digo nosotros porque no solo soy yo, hay un grupo de teatro, hay músicos, productores detrás, que vamos por otra línea, ¿no? Que aunque no sonemos en la radio, no estemos pegados, como se dice en el mundo artístico, musical, eh, nos van a escuchar y van a pensar por lo menos un momento y van a decir, ah, sí, hay que hacer algo, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo. Gracias, Mune. Al menos lo que yo he estado observando durante un lapso de tiempo es que los jóvenes son los más preocupados, o sea, la generación de los millennials y los Z, por el medio ambiente, pero es una preocupación muy real. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Porque esto es algo a nivel mundial y nosotros estamos como retrocediendo a una tendencia que debería de ser lo pro para poder seguir existiendo en este planeta. ¿Quién quiere agarrar esa pregunta? Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta, querida Sandra? Sí. A nivel mundial, los jóvenes están interesados en todo lo que es el medio ambiente, sobre todo los que son millennials y los que son Z. Se ha notado ese cambio generacional. Pero nosotros en Bolivia estamos como que nos está costando estar en esa misma conexión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Puedo aportar, he visto mucho, o sea, de cerca, el tema de los colectivos, por ejemplo, y yo veo que, por ejemplo, en Santa Cruz, y podría decirse en Cochabamba y La Paz, hay un hermoso surgimiento de colectivos ambientales, pero comprometidos hasta ahora, desde la época del Tibnis, el Chasqui, ¿cómo se llama? Chasqui Clandestina, está el colectivo Chitis en La Paz con la Silvia Rivero Cusicanqui, aquí el Kodama, al colectivo Árbol, que mal, igual siempre han sido, por lo menos últimamente han sido más críticos, ¿no? Y yo creo que más bien es una gran ventaja que tenemos frente, por ejemplo, a cómo están organizados en Chile. Allá la lucha indígena es muy aparte, por ejemplo. No hay una comunicación seria como nosotros, en el caso de Kodama, que puedo decir capaz que es el único, o por lo menos uno de los pocos colectivos que acercan que los mismos movimientos indígenas fuera del gobierno y fuera de los gobiernos nos aceptan. Este acercamiento, por ejemplo, en Chile no hay. Y acá tenemos una gran ventaja de que nos consideren los ambientalistas indígenas que están sufriendo por el extractivismo. La gente del Madidi, la gente de Tarija con lo de Tariquía, etcétera. Incluso la gente del lago Popó, que recientemente hemos visto cómo se ha secado todo un lago a causa de la minería. La minería acaba a ese nivel, ¿no? Con lagos, con fuentes acuíferas tan importantes que no tienen valor. Simplemente ponerle un valor monetario es un insulto, debería ser un insulto, porque son fuentes que son básicas de nuestra vida, es agua, y eso están privatizando en Chile. El agua es privada, está privatizada. Entonces, por lo menos en ese aspecto, en Bolivia no nos están desapareciendo a un nivel como en Colombia, que periodistas todo el tiempo mueren en Colombia o en México, ¿no? Entonces tenemos una ventaja en Bolivia. Antes que se me vaya, perdón, sí. Las personas que son activistas en alguna manera sienten un cierto grado de persecución. Yo he estado hablando con varios de las personas que están ahí en la línea de fuego y me han dicho que sí. Ay, ese es un tema muy delicado y justo cabe denunciar el tema de los bomberos. Hay mucha, un poco de división puede ser. Están los bomberos que están con su propia plata pagándose el equipo, y hay otros grupos, por así decirlo, que hemos visto, escuchado, que están recibiendo ciertos presupuestos, y cuando uno recibe ciertos presupuestos está regido
a la opinión de quien te da. Entonces, eso lo sabemos muy bien como grupo medioambiental, ¿no? Porque han venido partidos políticos a querer decirnos que nos subimos a su rebaño y nosotros jamás hemos aceptado y ni lo vamos a aceptar. Entonces, lo que hemos visto es que también hay eso. Y cuando hay o reciben ciertos presupuestos, ya no son críticos. Es decir, solo se dedican a apagar el fuego y a olvidar quién ha provocado estas quemas. Y como bien acaba de decir el compañero, los bomberos más críticos saben y otros tienen serias sospechas de que esto ha sido provocado, es provocado. Entonces, hay muchas pruebas, hemos reunido bastantes pruebas desde el año pasado hasta hoy día, ¿no? Entonces, tal vez eso se está almacenando, ¿no? Es algo muy pendiente que tenemos, el tema de quién es el culpable, ¿no? Porque no podemos aceptar la impunidad, no podemos hacernos a la vista gorda de que ha sido gracias al anterior gobierno y al actual. O sea, por igual la culpa, digamos, ¿no? Gracias, Anita. No sé si Miguel nos puede aportar un poquito. Habíamos, tanto en la cápsula como en este momento, ha salido a luz de que existen muchas leyes que propician tanto los incendios como las talas de los bosques, la desaparición de suelo que sea interesante y fértil. Entonces, ¿qué podemos hacer siendo de que son varias leyes las que respaldan este tipo de situación? Bueno, hay varias leyes, ¿no? Está la ley 337, que es de apoyo a la producción y restitución de bosques. Es un perdonazo al desmonte que se ha hecho entre el 96 y 2011. La ley 740, que amplía a 5 años la verificación de la función económica o social. Eso da seguridad a las grandes empresas. La ley 741, que autoriza el desmonte y chaqueo en el uso del fuego hasta 20 hectáreas. La ley 1098, que es la ley del etanol, donde se promueve los agrocombustibles, y para eso obviamente hay que ampliar frontera agrícola y desmontar, deforestar. La ley 1171, la ley de quemas, que otorga un perdonazo en el pago de multas por quemas sin autorización. El decreto 3874, que ordena procedimiento abreviado para la evaluación de soya transgénica y para su uso en agrocombustibles. La ley 3973, que ha sido cambiado por el decreto 4334, que mantiene la esencia de los desmontes en el departamento de Santa Cruz y el Beni para actividades agropecuarias. La ley departamental que cambia el plus del Beni, donde lo hace donde hace que el 54% del territorio del Beni sea para actividad agrícola, cuando no es apto ese territorio para eso. El decreto 4232 y 4238, que autoriza el ingreso de transgénicos, maíz, trigo, soya, algodón, trigo. Lo del trigo es grave y lo del maíz, porque el trigo transgénico es resistente no solo a glifosato, sino a glufosinato de amonio, que es un herbicida 8 veces más tóxico que el glifosato. Es decir, que nuestro pan, el pan nuestro de cada día va a estar contaminado y envenenado. En ningún país del mundo se ha aceptado, pero aquí en Bolivia el actual gobierno acepta eso y a eso hay que oponerse. Obviamente hay que pedir que eso, exigir que se derogue. Esa cosa es importantita, es bien importante antes que se nos pase. En caso de que se apruebe, de que estemos consumiendo ese tipo de trigo y ese tipo de maíz, ¿qué nos causaría a nosotros, la población que va a estar alimentándose de eso? Bueno, ya hemos visto, ¿no?, que hay más de 120,000 demandas contra Bayer Monsanto por el glifosato, que es el que se usa en la soya transgénica, que es cancerígeno, causa problemas de insuficiencia renal, problemas mutagénicos, mal de Parkinson, etcétera. Entonces, en el mundo hay más de 120,000 demandas y contra ese producto que va a ir asociado a la soya y al trigo transgénico. No tenemos que llegar a eso. Lo que tenemos que hacer es, primero que todo, que nada,
el gobierno que entre tiene que derogar todas esas leyes y decretos incendiarios que hizo Evo Morales, que espero que lo haga este otro gobierno, pero el Janine no solo no lo hizo, sino lo mejoró en realidad, lo hizo más peligroso. Tendría que derogar esas leyes y tendría que regirse a la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado prohíbe el uso de transgénicos, la ley de revolución productiva, la ley de la madre tierra, la ley 3525 que promueve la agricultura ecológica, etc. Entonces, obviamente, lo que tendrían que hacer es derogar esas leyes incendiarias y además tendrían que respetar la política del Estado. ¿Lo hará este gobierno? No sabemos, porque yo lo dije, los gobiernos son nada más sirvientes, están subordinados a los intereses del agronegocio. Ese es un aspecto. Pero lo más grave, y ahí es donde hay que movilizarse, la gente tiene que organizarse, tiene que prohibir y pedir, etcétera, es que el pan y el maíz es sagrado, no se toca, porque estarían tocando nuestra alimentación. Hemos visto cómo el uso de transgénicos, primero que nada, como va asociado a herbicidas, vulneran y debilitan el sistema inmunológico. Con un sistema inmunológico tan débil, los bolivianos somos presa fácil de cualquier COVID, de cualquier pandemia. Ese es un tema. El segundo aspecto es también que el uso de estos transgénicos, que como no es una agricultura sostenible, hace que se amplíe frontera agrícola y obviamente afecta a la deforestación y por lo tanto ahí tenemos el resultado de las quemas. Pero otra cosa más, el humo que se está generando por las quemas está afectando el sistema respiratorio. Todos estamos respirando humo cada mañana y eso afecta al sistema respiratorio y eso hace presa fácil también del virus. Entonces, no es chiste lo que se está haciendo, lo que se está pretendiendo hacer, no solamente con un sector, sino con los 11 millones de bolivianos. Por eso es que yo digo, lo voy a sostener siempre, Bolivia es un país muy rico en biodiversidad y todos los que hemos pasado por el COVID, yo soy un sobreviviente del COVID, ¿qué nos dicen los médicos? Que la única forma de enfrentar y prevenir la enfermedad y curarse es consumir alimentos ricos en vitamina B, vitamina A, vitamina C, zinc, etc. ¿Y esos alimentos dónde están? Están en los bosques, son frutas, son cítricos, son hortalizas, son gramíneas, son cereales. Entonces, ahí está una de las respuestas del por qué nosotros tenemos que impedir que se consoliden esos cultivos transgénicos, porque ahí está la amenaza de destrucción de los bosques, destrucción de la biodiversidad, destrucción de la alimentación y destrucción de la salud humana. Entonces, la tarea que les toca cumplir a ustedes, que son jóvenes y son activistas, es justamente esa. No es una tarea fácil. La historia de nuestro país se la ha escrito en los caminos y en las calles. No es una historia que se la ha escrito en el Parlamento, en los ministerios. Se la ha hecho en las calles. Y todos los muchachos que están ahorita enfrentando primero los incendios y las quemas saben eso. Saben todos lo que significa ese riesgo. Y por esas razones creo importante que ustedes se organicen, se articulen, y felicito este evento que están haciendo porque permite que la gente reflexione, porque está visto que mientras hay una farsa electoral que ha dicho, que no ha dicho, que ha votado y demás, mientras no haya una movilización y una articulación de los jóvenes, de los activistas, de los artistas que a través del arte están transmitiendo un mensaje, nuestra sociedad puede morir. Tenemos que tener esa esperanza que nos da esa reflexión y que nos da esos mensajes y esas luchas que ustedes las hacen. Las luchas no las hacen en su casa, las hacen en las calles. Todos ustedes han debido salir a las calles cuando hubo la revolución de las pititas, que lo han hecho ustedes. Y todos ustedes están yendo, como escuchaba antes, están yendo a apagar incendios. Yo estuve el año pasado recorriendo toda la zona de los incendios, de la Chiquitanía y demás.
pero en todo eso uno veía desastres. ¿Y quién los causó? ¿Y quién se beneficia de eso? Cuando decimos el agronegocio, es para que la gente que nos está observando en este momento y está pensando, ¿a quiénes nos referimos en el sentido más práctico? Porque es como algo que no se ve, como una nube que es como un Espíritu Santo que está ahí, está presente, pero que no se sabe. Supongo que esto también no es solamente en Bolivia, no nos está ocurriendo solo a nosotros. Lo sentimos muy fuerte en Latinoamérica, pero esto es algo mundial. Entonces, expliquemos qué son los agronegocios, a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos esa palabra. El agronegocio son las grandes empresas que siembran, cosechan, procesan alimentos o cultivos destinados a la alimentación, pero en grandes volúmenes, fundamentalmente destinados a la alimentación de animales, para balanceado de la alimentación de chanchos, de aves, de ganado, está en confinamiento, etc. Ese es el agronegocio, por eso se llama agronegocio. No es la agricultura destinada a la alimentación, sino está destinada fundamentalmente a ciertos sectores para homogeneizar la alimentación de los bolivianos, de todo el mundo en realidad. Los 4 cultivos más importantes para la agroindustria, que procesa, que tiene hilos, que tienen plantas de producción de aceites, de harinas, etcétera, prioriza 4 cultivos: soya, maíz, algodón, ¿no? Y trigo, o no trigo, sino sorgo, o colza que le llaman, y colza, mejor dicho, que es otro cultivo. ¿Para hacer qué? Hacer harinas, hacer aceites. ¿Para qué? Para hacer también alimentación para los animales, también para las personas. De ahí se derivan un montón de productos que ustedes van a ver en los supermercados, ya sea en chisitos, ya sea en refrescos, en sodas, ya sea en papas fritas, todo eso. Entonces, ¿eso a qué está yendo? ¿Está yendo a alimentar a la gente? No. Claro, no estamos hablando de solo millones, estamos hablando de muchísimo son 10, en realidad, a nivel mundial, son 10 empresas que prácticamente monopolizan el 90% de los alimentos que ustedes van a encontrar en la venta de la esquina, en la caserita y en los supermercados. Son 10 empresas que facturan más de 400.000 millones de dólares al año, 10 empresas. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? Bolivia, ¿qué es lo que tiene y que no tiene el mundo? Biodiversidad, recursos genéticos. Somos uno de los países más ricos en maíz, 77 razas de maíz. Somos uno de los países más ricos en tubérculos, más de 1.200 variedades de tubérculos, de papas, de ocas, etc. Somos un país muy rico en cereales. Está el targo, el amaranto, el quinoa, diversas variedades. Somos uno de los países más ricos del mundo en ajís, más de 340 variedades de ají. Somos centro de origen del ají, centro de origen del maíz. Tenemos más de 5.000 especies de frutas silvestres en la Amazonía, los valles, la Chiquitanía y el Pantanal. De esas hay más de 150 en desaparición. Ahí ustedes conocen muchas de estas. Está el achachairú. ¿Qué país es el más rico en la producción de achachairú del mundo? Australia, porque se lo han llevado a exportar. ¿Y de dónde han sacado el achachairú? ¿Qué lugar es el centro de origen? Santa Cruz. ¿Y qué se beneficia? Nada, pero es una empresa la que se beneficia. ¿Por qué? Porque los bolivianos nos han dado la tarea en la economía mundial de ser un país, como decían extractivista posible, en un mundo que ha cambiado tanto, que ahora con la pandemia la gente exige comer sano y nutritivo y diverso, quieran pretender que nosotros sigamos comiendo cochineras, quieren que nosotros sigamos siendo el basurero del mundo, que nos quieren traer un trigo transgénico, un maíz transgénico, que no solamente va a contaminar otros maíces, sino que va a afectar a nuestra salud. Entonces, estamos viendo que
Y ustedes dirán, pero ¿y por qué se hace eso? ¿Por qué pasa eso en Bolivia? Porque tenemos gobiernos que agachan la cabeza. Gobiernos que hablan de la madre tierra, hacen una constitución política, pero en los hechos lo que hacen es tirarla a la basura y agachar la cabeza ante las empresas transnacionales, que son las que mandan y son las que nos dicen qué tenemos que comer. Fíjense que yo voy a contar una historia, así testimonio de vida. Cuando yo estuve en emergencia y no había donde yo pueda estar, donde me puedan recibir, a mi lado murieron 5 personas más jóvenes con el COVID. Y yo decía, ¿por qué? Si supuestamente las personas mayores de 60 años somos los más proclives. Lo que pasa es que yo me alimenté siempre con comida sana, ecológica, diversa. Y esos muchachos que estaban a mi lado seguramente comían comida en la chatarra, hamburguesas, pollo a la broster, todo eso. Su sistema inmunológico estaba totalmente deteriorado. Nos han dicho a nivel mundial que las personas mayores a 60 años son los que más sufren la amenaza de morirse con el COVID porque tienen enfermedades de base. Pues en América Latina y en Bolivia, los que más están muriendo es gente menor de 60 años. ¿Y por qué? Por la mala alimentación. ¿Y por qué se da? Porque siendo un país tan rico, nosotros no producimos alimentos diversos. La mayor vergüenza que tiene nuestro país y producto de los gobiernos que hemos tenido y tenemos es que estamos importando alimentos. Importamos duraznos, manzanas, peras, uvas de Argentina, de Chile, importamos hortalizas del Perú. ¡Qué vergüenza! Un país tan rico importando alimentos. Totalmente. Entonces, y son alimentos de descarte, de tercera, los más contaminados que nos mandan los chilenos y los argentinos. Y cuando tú vas a la casa, donde la caserita en el mercado y te dice, te vendo 7 manzanas por 10 pesos, qué barato, sí, pero te estás comiendo corcho, te estás comiendo una manzana que tiene 70% de agroquímicos que se han quedado producto de las fumigaciones. Y por eso es que los bolivianos, en nuestra población, para ir terminando, tenemos el 24% de nuestra población subnutrida, mal alimentada. Esa es la vergüenza. Y importando alimentos y los alimentos más caros por un valor de $700 millones al año, en lugar de con eso promover una alimentación sana. Y encima de eso, viene el agronegocio y promueve la quema de los bosques. Toda esa riqueza se va quemando y ese tiene un valor intangible. No se puede decir esto vale tanto. Es intangible. No tiene un valor. Entonces, el papel que se tiene que jugar es justamente denunciar, exigir y articular y organizar a la sociedad civil para que enfrenten estas amenazas. No es posible que los bolivianos comamos un pan contaminado con veneno. No es posible que todos los jóvenes que están ahí, que son de Macharetí, etcétera, han nacido, han crecido y se van a morir comiendo maíz, diferentes tipos de maíz. No es posible que ese maíz se contamine con un maíz transgénico. Bolivia, ¿qué es lo que tiene y no tiene el mundo? Tiene biodiversidad, recursos genéticos. No vamos a ser un país fabricante de bolígrafos ni de bolsas de plástico. ¿Qué tenemos y qué no tiene el mundo? Lo que el mundo necesita para vivir, alimentos sanos. Eso tenemos. Podemos prescindir de la computadora, del celular, del bolígrafo, de la moto. No nos vamos a morir. Pero si dejamos de comer sano, dejamos de respirar y demás, dejamos de tomar agua, nos morimos. Y eso lo tenemos en abundancia toda. Ese es el valor que tenemos y el poder que puede tener este país. Gracias, Miguel. A nivel global, si realmente aprovecharíamos eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Miguel. Para ir cerrando, Mauricio Vera nos manda un saludo. Lamentablemente tuvo que moverse hasta Sararenda, donde va a estar cubriendo. Y también de ahí va a ir a Macharetí para hacer un reportaje, básicamente de todo lo que es medioambiental.
Anita, haces por favor tu cierre y luego le damos la palabra a Cristian y luego a Mune. Bueno, el cierre es invitar a toda la gente que no se rinda, que como era el dicho, que no se canse, que no crean en este sistema electoral que es todo una mentira, o sea, y no nos desmotivemos, y sintamos que podemos, más bien esta es una etapa en la que estamos contando mucho entre nosotros mismos, ¿no? Con la gente más cercana, las afinidades, unámonos entre gente que quiere un mundo mejor, unámonos y descartemos, ignoremos hasta cierto punto a toda esta gente sin dejar de lado quién es el enemigo, por así decirlo, y en este caso es estas empresas que prefieren el dinero a costa de los acuíferos, a costa de los animales. O sea, estamos enfrentados a gente que te valora por el dinero que tienes, frente a nosotros que valoramos la vida, valoramos el arte, nos tenemos a nosotros mismos, nosotros somos gente que quiere un mundo mejor y con cariño, no queremos un frío dinero y ¿qué vamos a hacer? ¿Comerlo? Este dinero no nos va a servir en el futuro para absolutamente nada. Es más, les está sirviendo solamente a la gente ahora. Nos están dejando tierras desiertas, nos están dejando todo lo que es la destrucción del medio ambiente. Pero como personas, como jóvenes, como personas mayores o no, niños, yo creo mucho en la educación ambiental, entonces es ahora que tenemos que fomentar la educación ambiental, pero también ir a reclamar en las calles porque está en nosotros, es algo tan bonito que nos están haciendo desde la época del Tibnis, desde que Evo quiso construir esta carretera, que nos ha unido en un grupo, por ejemplo, apoyando la agroecología, vayamos, apoyemos, fomentemos las ferias agroecológicas, cambiemos nuestro estilo de vida, valorando más a nosotros mismos, ¿no? Y fomentando el arte y la cultura, y ojalá la agroecología, porque al fin y al cabo eso es lo que nos vamos a dejar a las generaciones futuras. Gracias, Anita. Cristian, tu despedida. ¿Cuáles son tus palabras? Bien, ¿no? Primero, más que todo, muy agradecido por la invitación a este webinar, ¿no? Y muy importante conocer las opiniones diversas que tiene cada persona. Justamente el tema de los jóvenes, somos lo que más estamos, ¿no? Al frente siempre en el tema de cuidar nuestra naturaleza, de preservar lo que es nuestro, porque cada vez que pasa transcurre el año, siguen apareciendo cosas, ¿no? Que cuál es lo que nos está preocupando siempre y siempre nos va a preocupar a las personas más jóvenes. Justamente el tiempo de lucha de los jóvenes viene ya de mucho tiempo, ¿no? Justamente mi persona estuvo participando unos cuantos días en lo que fue la marcha del 2011, desde la ciudad de San Borja, ¿no? Partiendo de lo que era en defensa del Tibnis. Justamente el año pasado también me he encontrado en lo que es por parte de la Chiquitanía en esto el tema de los incendios igual, apoyando por ese sector, y justamente formo parte de lo que es la CONAM, que es una coordinadora nacional de activistas ambientales por Bolivia. Somos representantes más que todo de aquí de la juventud del pueblo guaraní de Macharetí, y también somos parte de lo que es la defensa no al fracking en nuestra zona, que es Miraflores, que está ubicada acá en Macharetí igual. Justamente venimos luchando siempre como jóvenes y lo vamos a seguir haciendo, porque si no lo hacemos nosotros, lo que viene y depara un futuro para nuestras futuras generaciones es bastante aterrador. Solo queda invitar a que los demás jóvenes de diferentes áreas, de diferentes lugares,
de los diferentes pueblos indígenas se sumen a conservar lo que es nuestro, a conservar nuestra naturaleza, a conservar lo que nosotros aquí le llamamos nuestra casa grande, lo que es justamente lo que es la naturaleza, el monte. Ese es nuestro hogar, nuestra casa grande. Muy agradecido por todo y que sea hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Mune, amigo querido. ¿Estás ahí, Mune? Miguel, entonces sus palabritas de despedida. Tal vez se fue la señal. Ahí está. Miguel. Sí, bueno, nada más agradecerles y felicitarles por esta iniciativa, decirles que para la lucha no hay edad y decirles que hay un país que los necesita y creo que es muy importante y que ustedes sigan y se articulen, como dicen, mantengan esa independencia política, porque de alguna manera eso los va a hacer más libres y eso no los va a amarrar a ningún partido político. Así que sigan adelante y pues estamos a sus órdenes cuando gusten para seguir en esta lucha. Muchas gracias, Miguel. No sé si está Mune o por aquí. Se ha debido bajar su señal. Bueno, esta es la conclusión de esta cápsula. Yo soy la voz ahorita del Centro. Hola. Al contrario, ¿ahí está Mune? Sí, sí. Ya está. Tus últimas palabras, Mune. No, bueno, mis últimas palabras es que como lo que decía el compañero, que tenemos que colaborarnos todos, igual algo que decía Ana, es que si todos nos juntamos, vamos a tener mucho más fuerza en todo sentido, ambientalistas, gestores culturales, todos los artistas, como por ejemplo, o sea, hago una alusión lo que pasa en La Calleja, es algo muy lindo, ¿no? Que se refleja y empezamos a hacer activismo de ahí. Entonces, si todos nos unimos, teatreros, músicos, no sé, de donde podamos, influencer, todo, seguramente vamos a conseguir algo más efectivo y vamos a poder proteger nuestros bosques. Gracias, Mune. Como decía, Centro San Isidro les da las gracias por su presencia. La verdad es que el realizar esta cápsula es enriquecedora y mediante estos webinars comenzamos a hablar de cosas que no salen en los medios de comunicación, porque obviamente no les conviene a todos. Entonces, lo bueno es que tenemos ya un espacio virtual donde podemos hablar y charlar sobre cosas que son profundas y cosas que nos interesan. Y la verdad es que me duele el corazón, así lo digo, me duele el corazón de saber que el dinero tiene más valor por algunas personas o algunas entidades que la vida. Y estoy hablando de vida de las personas que viven en una comunidad, de los animales, de las plantas y hasta posiblemente de sus hijos, porque probablemente ellos también estén consumiendo productos agrotóxicos. Entonces, esta lucha es de todos los seres que habitamos este planeta. Desde el Centro San Isidro doy las gracias, muchísimas gracias. Anita, Miguel, Cristian, Mune, gracias. Nos está viendo también Claribel, que tuvo que retirarse, y probablemente también está Mauricio, después va a ver la capsulita porque debe estar en viaje. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Pedrito. Hasta la próxima, un saludo a todos. Gracias, que estén bien, un abrazo. Mucho gusto, hermoso.